Ahora sí. Esto es X. Su componente es horizontal, es X. X. Bueno, y continúa girando. Vamos a continuar haciendo girar el vector A. Continúa girando. Cuando esté en esta posición, la componente X ha aumentado. La componente X ha aumentado y así sucesivamente va aumentando. La componente X aumentó. Ya es más... bueno, he hecho con color rojo. Es más larguita. Uy, está lloviendo. Bueno, esta es la componente X. Entonces, como se dan cuenta, a medida que está girando el vector A, X va aumentando. Cuando ha girado 90 grados, X vale A. Sigue girando, la componente va disminuyendo. Cuando ha girado 180 grados, la componente X es 0. Sigue girando y aumenta negativamente. Cuando está ahí, por ejemplo, entonces la componente en X, hacemos con la proyección, será la siguiente. Ahora es menos X. Menos X. Entonces, y así sucesivamente, cuando el vector estaba en esta posición del eje menos Y, la componente era 0. Cuando gira, X empieza a aumentar hasta A. Pasa los 90 grados, disminuye la componente X hasta 0. Pasa los 180 grados, aumenta negativamente hasta menos A. Pasa los 270 grados, empieza a disminuir hasta 0 y ha pasado una oscilación. La componente X está oscilando de 0 hasta más A y hasta menos A. Llega un momento en que la componente X ha aumentado hasta más A y oscila hasta menos A. Menos A. La componente X del vector que está rotando está oscilando. Partió de 0, aumenta hasta, bueno, hasta aquí, digamos, hasta A y hasta más A y menos A. X aumenta hasta A, vuelve a 0, aumenta hasta menos A, vuelve a 0, está oscilando. Por eso aquí en palabras dice, los cambios de posición se pueden representar por la componente horizontal de un vector A que gira en sentido antihorario a partir del eje Y. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Duda? ¿Reclamo? Dibújenlo. Este es para tiempo igual a 0. Si graficáramos la posición versus tiempo, a ver, pues en esta partecita. Si graficamos la posición versus tiempo, X en la ordenada y tiempo en la abscisa. La gráfica senoidal sería esta. La gráfica senoidal sería de esta manera. Entonces, evidentemente vemos, aquí estamos viendo, que cuando el tiempo es 0, X vale 0. O sea, fase inicial 0, no tiene fase inicial. Alfa es 0, ¿no? Porque empezamos aquí. Cuando el vector A estaba en el eje de las Y, no tiene componente.
Cuando empieza a girar, la componente en X va aumentando hasta A. Disminuye hasta 0. Aumenta hasta menos A. Y disminuye hasta 0. Y se repite el ciclo. Bueno, dibújenlo o saquen una foto. Ya en las clases presenciales, yo escribía esto en el pizarrón y los estudiantes ya le apuntaban, le tomaban una foto al pizarrón, pero bueno, cada uno tiene su estrategia. Voy a borrar el pizarrón. Listo. Si tuviera fase inicial, entonces sería de la siguiente manera. Dibujo otra vez el eje de coordenadas rectangulares X, Y. El eje Y positivo hacia arriba, menos Y en la parte inferior, la abscisa positiva a la derecha X, negativa a la izquierda X. Bueno. Ahora tenía fase inicial, es decir, cuando el tiempo es 0, aquí está el vector A. El vector A. Para tiempo igual a 0. Tiene una fase inicial. Esta es la fase inicial, alfa. Entonces, cuando el tiempo es 0, ya tenía una componente X horizontal representada aquí en el eje de esta manera. Ya tenía X. Y aquí está X. X. Bueno, entonces cuando el vector A, que estaba aquí, en tiempo 0, va girando en sentido antihorario, la componente X aumenta hasta más A. Pasa a los 90 grados, la componente X disminuye hasta 0. Pasa a 180 grados, aumenta negativamente hasta menos A. Pasa a los 270 grados, aumenta o disminuye hasta 0, y ese es un ciclo, una oscilación. ¿No? Entonces, lo mismo, se repite. La componente esta que empezó aquí, empieza a oscilar. Ahora, noten la diferencia si dibujo una gráfica de posición versus tiempo. Para este caso, la gráfica sería más o menos de esta manera. La gráfica sería de esta manera. Más o menos así. Es decir, que cuando el tiempo era 0, cuando el tiempo es 0 aquí, cuando el tiempo es 0, ya tiene un valor de X. Aquí estamos X en las abscisas, en las ordenadas X, y aquí tiempo. Esta es una gráfica de posición versus tiempo. Cuando cuando el tiempo es 0, aquí ya tiene un valor de X. Ya tiene un valor de X. Ya tiene, no es 0, es este valor. Este valor. Va aumentando X, va disminuyendo, llega a 0, aumenta negativamente, hasta menos A. Hasta menos A. En la gráfica, el máximo valor positivo es A.
y negativo menos A. Aquí, el máximo valor, este es A, este es menos A. Entonces, la oscilación se produce entre más A, que es A, es la amplitud, el máximo desplazamiento, y menos A. Menos A. Menos A. Aquí en la gráfica también lo anoté. Más A está aquí a la derecha y menos A la izquierda, y esto está oscilando. Dibujen, saquen una foto, tomen apunte. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, seguimos entonces. Entonces, hemos recordado la ecuación de posición y estamos viendo que la representación de los cambios de posición es por la componente de un vector. Ya. Volvemos a la superposición. Dos movimientos armónicos simples de igual dirección X y de igual frecuencia W y periodo se superponen, punto aparte. La elongación desplazamiento resultante será igual a la suma de los desplazamientos individuales. Esta fórmula que he puesto aquí que ya lo han entendido perfectamente. X es igual a X1 más X2. Eso es. Ahora, la ecuación X1 está aquí con color rojo. X sub 1, ¿no? Cuando hacía aquí en el resorte, X sub 1 y la otra es X sub 2. La ecuación de posición X sub 1 será igual a la amplitud A sub 1 por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial 1. Y de X2, amplitud 2, seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial 2. Noten que las amplitudes pueden ser... estamos hablando de movimientos que se superponen, pero que están moviéndose en la misma dirección. Ambos se mueven en dirección X. Se mueven en la misma dirección. X1 se mueve horizontalmente, X2 se mueve horizontalmente. Y con la misma frecuencia, o sea, no se adelanta ninguno. La frecuencia angular es la misma, con la misma frecuencia. Eso es. La amplitud puede ser diferente. A sub 1, A sub 2 pueden ser diferentes. La fase inicial puede ser diferente, alfa 1 y alfa 2. Eso es. X1 es esto. Podría directamente sumarse así. Esto es X1 y esto es X2. Entonces, la suma sería directamente eso, pero hay una forma mucho más simple. Podríamos sumar eso y está resuelto. Pero hay una forma más simple que a continuación voy a explicar. Los cambios de posición, dijimos, pueden representarse por la componente horizontal de un vector. Eso ya lo hemos explicado y vamos a aplicarlo ahora a la superposición. Bueno.
Entonces, esta gráfica que voy a dibujar en este momento, háganlo en media plana, grandecita, para que tenga más claridad. Voy a dibujar los vectores que representan a estas ecuaciones, a x1 y a x2. Y que tengan fase inicial. Que tengan fase inicial. Bueno. El eje de coordenadas rectangulares. El eje de coordenadas rectangulares, que es este. X y Y. Más Y, con minúscula, más Y, abajo ya sabemos menos Y, más X y menos X. Para que quede mejor la referencia, vamos a decir que el vector, el eje está girando igual con la frecuencia angular. Ahora sí. El eje este ha girado. Voy a dibujarlo de esta manera. Espero que salga muy bien. Ay, ay, ay. Ya, ahora sí. Y este, 90 grados. Ya, está muy bien. Este está girando con la frecuencia angular. Este también está girando con la frecuencia angular correspondiente. Frecuencia angular, W. Frecuencia angular, W. Ya. Bueno, es decir, ha girado un ángulo que sería frecuencia angular por tiempo. Este ángulo. Despejando de la ecuación de velocidad angular, entonces este ángulo será igual a la frecuencia angular por el tiempo. Ese ángulo. Ahora sí, vamos a dibujar el primer vector, x1, que voy a hacerlo con color rojo. x1 con color rojo. Aquí está con fase inicial. Ahí, tengo que cambiar de color y ya. A ver si ahora funciona. Este es el vector A sub 1. La amplitud del vector A sub 1. Entonces su componente en el eje X es esta. Su componente es este. Ahí. Este. Aquí. La componente en el eje X es esta. Esta flecha horizontal está representando el desplazamiento x1. Voy a anotarlo aquí. X1. X1. Ya. La fase inicial es esta. Esto sería alfa 1. Entonces gráficamente aquí x1 gráficamente es igual a la amplitud a sub 1 por el seno de la frecuencia angular, por el tiempo más alfa 1, este ángulo, ¿no? Más este ángulo, porque es el ángulo completo, más este ángulo que es frecuencia angular por tiempo más alfa 1. Eso es. Entonces está representado muy bien. Y
este vector o este movimiento 1 va a empezar a oscilar. Va a empezar a oscilar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, espero que esté explicando bien y estén entendiendo muy, muy bien. Bueno, ahora voy a dibujar el vector del movimiento armónico simple 2 con color azul, que sea este. Ya. Este es el vector cuya amplitud A sub 2 es esta, A sub 2. Tiene, por supuesto, su componente en el eje horizontal. Voy a hacer con otro colorcito. Ya. Aquí. La componente, como estoy usando el color azul para que sea más entendible, esta flecha es X2. Esta flecha es X2. Ya. La fase inicial del segundo vector, del segundo movimiento, sería esta. Ya. Esto es alfa 2. Entonces ya he dibujado los vectores que están representados por su desplazamiento X1. Esta flecha roja oscila horizontalmente, más A sub 1, 0, menos A sub 1, etc. El segundo movimiento, que está con color azul, oscila también. Siempre girando con la misma frecuencia. O sea, este está girando el vector 1 con la frecuencia angular, este también está girando con la misma frecuencia angular, o sea, no se adelanta ni se atrasa. La frecuencia angular siempre será la misma para estos dos movimientos. Alguien dijo hace un momento, a la señorita, la compañera, ¿hay tres movimientos? Sí. El movimiento armónico simple 1 de A sub 1 y X sub 1, y el movimiento armónico simple 2 de X sub 2. Pero, hay un resultante que es la superposición. Eso se encuentra dibujando un eje de coordenadas, un paralelogramo, más que eje, un paralelogramo. Se dibuja una paralela al vector A sub 1 que pase por A sub 2. Una paralela aquí. A sub 1 que pasa por A sub 2. Esta y esta son paralelas. Y una paralela a sub 2 que pase por A sub 1. Se hace este paralelogramo. Aquí está. Un paralelogramo. Una paralela a sub 1 que pasa por A sub 2. Una paralela a sub 2, a la amplitud 2, que pasa por A sub 1. La diagonal resultante es la amplitud de la superposición. La diagonal resultante viene a ser la amplitud de la superposición. Esta diagonal. Ahí empecé mal. Esto es. Esta es la amplitud resultante. Es la amplitud resultante A. Amplitud resultante A. Y la fase inicial de la resultante es esta. De aquí hasta ahí. Este es alfa.
Y el desplazamiento de la superposición, de igual manera sacamos trazando la proyección. Trazando la proyección aquí, tendremos el desplazamiento de la resultante, que voy a pintarlo con color negro y voy a hacerlo un poquito más abajito para que se note la diferencia. En realidad está sobre el eje, pero por razones de orden técnico, voy a dibujarlo más abajito. Esto es. Esto es X. X. Entonces, como pueden ver, X es la suma de X1, este vector rojo, más X2, este vector azul. Queda así. Es eso. Si quieren, lo aclaro. En esa suma, voy a hacerlo aquí. Tenemos el vector X, que más o menos es este. Claro, estoy haciéndolo aquí de esta manera. Este es X. Pero X es la suma de X1 más X2. Y ya. Aquí está X1. Como pueden ver en la gráfica, igual. X1. Y la otra es X2. Este es X2. Evidentemente se cumple gráficamente, aquí lo estamos viendo. Este es X2. Que X es X1 más X2. Aquí está la gráfica. Bueno. El desplazamiento X1 está oscilando hasta más 1 y menos 1. Habrá momentos, como en este caso, que los dos están en el mismo sentido a la derecha. Habrá otro caso que estén en sentido contrario o a la izquierda. X1 oscila, X2 oscila y la superposición también oscila. Además, con la misma frecuencia. La amplitud también está girando con la misma frecuencia angular. Doble B. Eso es. Eso es. ¿Alguna pregunta, juventud? Dibújenlo. Sáquenle una foto. Ingeniero, ¿por qué el alfa 2 comienza desde ahí? ¿Y por qué los otros alfa comienzan desde ahí? Digamos, el eje de diferencia. Tienes razón. Segundo error que cometo en la vida. Gracias, tienes razón. Buena observación, compañero, estudiante. Empieza de aquí. Me alegra, eso significa que están entendiendo perfectamente. Este es alfa 2. Bien, me alegra. Está comprobado que ni el Papa Francisco ni yo somos infalibles, a veces nos equivocamos. Buena observación, gracias. Ahora sí. Ahora sí está bien. Y la buena noticia. ¿Por qué inician desde ahí, ingeniero? ¿Perdón? Los alfa. ¿Por qué hizo esas 4 líneas separando los cuadrantes? ¿Por qué inician desde ahí? Porque, digamos, cuando el tiempo era 0, estaban aquí. A 0, tiempo igual a 0, estaban todos ahí, ¿no? Entonces, pero no podía dibujar la fase inicial. Ha pasado un tiempo t, ha pasado aquí un tiempo t, y por motivo de la explicación he girado el eje. He girado el eje. Entonces, por eso, a un tiempo t, ya el eje he girado y aquí pongo alfa 1, la fase inicial del primero, y el otro, la fase inicial del segundo y la fase inicial del tercero, porque esa es la referencia. Esa es la referencia. Ahora les decía que la ecuación de X1 lo conocen, de X2 también, y la ecuación de la amplitud también es senoidal.
también es senoidal. Bueno, lo voy a borrar. Inge, el movimiento oscilatorio sería, a ver, es que no sé cómo decirlo con palabras, lo explico con el dibujito. Así, ¿no ve? Por ejemplo, del azul sería así. ¿Ya? ¿Sería así el movimiento oscilatorio? Porque no estoy entendiendo esa parte. No. El movimiento oscilatorio del rojo, aquí lo voy a hacer. Todos los movimientos están en el eje X. En el eje X. El movimiento oscilatorio 1, este rojito, está en el eje X. Digamos, voy a hacerlo así. Este 1 está, bueno, 1 está así. El otro movimiento oscilatorio está igual en el eje X. En el eje X. Con esto. Está en el eje X, oscilando en el eje X. Y el movimiento resultante también están oscilando en el eje X. Todos oscilan en el eje X. No. Aquí simplemente es la representación del vector que está girando. O sea, oscilan así. ¿No ve? No. En el eje X, horizontal. No. Es que la compañera me está indicando. No, está bien. O sea, he captado su pregunta. Ella está pensando de que este oscila así y de aquí se vuelve aquí y aquí no. Eso no oscila. Esto simplemente está girando. Esto es lo que he puesto yo porque esté girando el vector. Pero el movimiento oscilatorio es únicamente en el eje X. Ambos en el eje X. Por eso la ecuación, fíjense, aquí la ecuación, bueno, esto se va a borrar, pero no importa. Ya lo han dibujado. La ecuación del primer movimiento es esta. La ecuación del primer movimiento es esta. X1 porque está en el eje X, amplitud 1 por el seno de la fase. Del segundo movimiento es esta, también en el eje X. Y lo interesante es que la amplitud se mueve también de forma senoidal. Los vectores rotantes se pueden ver, o en los vectores rotantes se puede ver que la posición resultante de la superposición también es senoidal. Esto que he puesto con fondo amarillo, es la ecuación de la elongación o desplazamiento de la superposición. Esta ecuación. Entonces, es simple, es senoidal. Todas son senoidales. Ahora, por la ley del coseno, bueno, ya lo borré los vectores, pero por la ley del coseno, la amplitud resultante de la superposición tiene esta fórmula, que vamos a aplicarla directamente por la ley del coseno. Tiene esta fórmula. Y. La fase inicial de la superposición resultante tiene esta fórmula. Trigonométrica que no vamos a demostrarla, simplemente aplicarla. Eso es. En resumen, el movimiento oscilatorio se representa en la posición por X igual a por el seno de la fase, el 1 y el 2. Y la superposición tiene la misma fórmula, X igual a por el seno de la fase, con la única diferencia que la amplitud se calcula con esta fórmula de raíz cuadrada por la ley del coseno y esta relación trigonométrica para el ángulo de fase. Bueno, vamos a ver un ejemplo para que quede ya un poquito más claro. Bueno, aquí otra gráfica donde se puede ver cómo giran los vectores y cómo hacemos una gráfica de X versus tiempo y las fórmulas correspondientes. Bueno. Problema número 1. Dos movimientos armónicos simples de igual dirección y de igual frecuencia. Aquí falta algo. Se superponen y sus ecuaciones son
La primera, x igual a 4 por seno de 0,8 por tiempo más pi tercios en unidades del sistema internacional. También con color rojo. La segunda, x2 igual a 6 por seno de 0,8 por tiempo más 2 pi tercios. Preguntas. A. Dibujar los vectores rotantes. Y B. Graficar la posición versus tiempo para los tres movimientos. Como ya alguien dijo, son tres movimientos, son tres. Movimiento armónico simple 1, movimiento armónico simple 2 y el movimiento de la superposición. Son tres movimientos. Entonces, las ecuaciones podemos ver evidentemente en la ecuación 1 que la amplitud, como estamos en el sistema internacional, la amplitud es 4. La amplitud es 4. Y la frecuencia angular, perdón, la fase inicial más bien, primeramente, la fase inicial es, para el primer movimiento, pi tercios de radian. Análogamente, para el segundo movimiento, la amplitud es 6 y la fase inicial 2 pi tercios. 2 pi tercios. Como son de la misma frecuencia, ambos tienen la misma frecuencia angular, 0,8. La frecuencia angular es la misma. Se mueven en la misma dirección, en X, se mueven en X los dos. Y la frecuencia es 0,8 radianes por segundo. La primera pregunta, dibujar los vectores rotantes. Bueno, dibujar los vectores rotantes. Aquí, como no estamos acostumbrados a dibujar radianes, estamos haciendo la transformación correspondiente. La fase inicial, 1, es pi tercios de radian. Entonces, multiplicamos por un factor de conversión porque sabemos que pi es igual a 180 grados. Pi. Pi con pi se simplifica y queda 180 entre 3, es 60. O sea, pi tercios son 60 grados. Pi tercios es 60 grados. Y análogamente, 2 pi tercios multiplicando por el mismo factor de conversión es 120 grados. Entonces ya tenemos en grados para que el dibujo sea más sencillo porque, como digo, estamos más acostumbrados a dibujar con grados que con radianes. 2 pi tercios radian, ¿a dónde voy a apuntar? No sé, pero bueno. Ya. Entonces, atención, 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 atención. Vamos a hacer algo parecido al anterior con esto. El eje de coordenadas rectangulares. X y Y. El eje de coordenadas rectangulares X y Y. X y Y. Coordenada positiva más Y. Negativa menos Y. X positivo ahí y negativo aquí. Como dijimos, empezamos a girar a partir del eje de menos Y. A partir del eje de menos Y. La fase inicial es pi tercios, es más pi tercios, es 60 grados. Entonces digo lo siguiente. Y la amplitud 4. La amplitud 4. Aquí está el... Aquí está el vector 1. La fase inicial son 60 grados.
Si fuera menos 60, giraría a este lado. Pero como es positivo, entonces 60 está aquí. 30, 45, 60. Este es el vector A sub 1 que mide 4 metros. A cierta escala, yo dibujaré a cierta escala, digamos, a ver, la mitad sería 2, aquí sería 1. 1. Bueno, y la fase inicial es 60 grados. La fase inicial es 60 grados. ...60 grados. Ese es el vector X sub 1. Por supuesto, su componente va a estar aquí. El otro vector que hemos dibujado con color azul, o escrito con color azul, la amplitud es 6, más grande. Y la fase inicial 120. Entonces, este vector, empezamos aquí, es más grande. La fase inicial, 120, 60, 90, 90, para 120, 190, ¿cuánto falta? 30. Más o menos aquí. Este es el vector A sub 2 que va, como pueden notar en la escala, es de 6 metros. En la escala que he decidido, aquí será 3, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La fase inicial, si quieren o de aquí, bueno, no importa, de aquí. 120. La fase inicial, 120 grados. Y la resultante, hemos hecho el paralelogramo. Una paralela al vector A sub 1, una paralela al vector A sub 1 que pase, que pase, que pase, que pase, que pasa, que pase por acá. Y una paralela A sub 2 que pase por acá. Bueno, esta es una aproximación. Este vector voy a dibujar un poquito más grande para que se pueda notar mejor. Ya. Entonces el vector resultante de acuerdo a esto será este. Ahí, de aquí. La diagonal. Esto es A. La amplitud resultante de la superposición. La amplitud resultante de la superposición es A. Y la fase inicial sería esta. De aquí hasta ahí. ¿Cuánto vale la amplitud? A escala, a ver cómo sale, más o menos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, casi 8, o más o menos, por ahí. Esto da una idea más o menos. Esta es la respuesta a la primera pregunta, dibujar los vectores rotantes. Eso es. ¿Alguna pregunta? Dibújenlo. O saquen una foto, lo que decidan. La frecuencia angular no trabajaría en nada allí en la gráfica, es 0,8 rayos. Sí, la frecuencia angular es 0,8 para todas. Eso vamos a ver en la siguiente pregunta. ¿Vos el pizarrón? Inciso B. Graficar la posición versus tiempo para los 3 movimientos. Ya. Tenemos el primer movimiento. El primer movimiento, que es esta ecuación. El primero y el segundo, eso está planteado aquí. Tenemos el primero y el segundo, están las ecuaciones planteadas. Ambas están en función del tiempo. En función del tiempo. Ambas. Pero tenemos que encontrar la ecuación de la superposición. Encontramos entonces la ecuación de la superposición. Aquí. La ecuación de la superposición. Será. Esta es la ecuación de la superposición. También es senoidal. También es senoidal. Donde A, puedo ponerlo a ver con color verde. Este A se calcula con esta fórmula. Se calcula con esta fórmula, que viene de la ley del coseno. La ley del coseno. Directamente aplicamos eso. La amplitud resultante de la superposición es igual a la raíz cuadrada de la amplitud 1 al cuadrado, más la amplitud 2 al cuadrado, más el doble producto de la amplitud 1 por la amplitud 2, por el coseno de la diferencia de fases, alfa 2 menos alfa 1. Se tienen todos los datos. Amplitud 1, 4 al cuadrado. Amplitud 2, 6 al cuadrado. 2 por amplitud 1, 4, 4 por 6. El ángulo puede estar en grados o en radianes, cualquiera. Si ponen en grados, entonces en su calculadora colocan grados. Si ponen grados. Se hace la operación y sale 8,71. Bueno, yo dije 8, pero es mucho más. Claro, la mía, lo que hice era una aproximación. Esta es la amplitud de la superposición. La fase inicial de la superposición sacamos con esta fórmula que dijimos tangencial, que es esta. Entonces, alfa será el arco tangente de esto. Amplitud 1, 4. Amplitud 1, 4. Fase inicial 1, pi tercios. Amplitud 2, 6. Fase inicial 2, 2 pi tercios. En el denominador, amplitud 1, 4. Coseno de la fase 1, coseno de pi tercios. Más amplitud 2, 6. Por coseno de alfa 2, coseno de 2 pi tercios. Como están en radianes, sale esto. 2,11 radianes. Lo pueden comprobar. Eso me han dictado esta vez. Bueno. Entonces, con ese dato, encontramos la ecuación de la posición, que es esta. Simplemente estamos
sustituyendo. Ya. Amplitud es 8,71. La amplitud calculada. La amplitud calculada 8,71. Es lo que hemos calculado con esa raíz cuadrada. La amplitud se ha calculado. Y la fase inicial con esa relación trigonométrica, 2,11. La frecuencia angular es la misma. Entonces, esta es la ecuación de la superposición. Entonces, se calculamos el periodo para hacer la gráfica. Siempre se calcula el periodo para hacer la gráfica para tomar el rango de variables. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, graficando los tres movimientos, ¿cuáles son? Estos dos primeros. Y este que es de la superposición. Ya. Ya. Todo lo voy a poner con negro en la superposición. En función del tiempo. En función del tiempo. Ya, eso es. Bueno, la ecuación 1. La ecuación 1. Entonces, recuerden, ponen en radianes, ¿no? Esta es la ecuación 1. El movimiento armónico simple 1 es este. Lo que varía es el tiempo. Cuando el tiempo vale 0, para tiempo 0, ¿cuánto vale x1? ¿No? Lo que aquí está variando es el tiempo. Cuando el tiempo vale 0, cuando el tiempo vale 1, cuando el tiempo vale 2, etc. ¿Cuál es el rango? Para eso hemos calculado el periodo, que es 7,8. Podemos tomar de 1 en 1 o de 2 en 2, como quieran. Entonces, aquí está para la primera ecuación. El ángulo en radianes. Para tiempo 0 sale 3,46, para tiempo 1, 3,85, para tiempo 2, 1, etc. Lo mismo para la ecuación 2. Y lo mismo para la ecuación de la superposición. Luego se hace una tablita. Aquí, para la ecuación 1, estos son los valores calculados. Para la ecuación 2, estos son. Y para la otra, se puede hacer de la siguiente manera. Una es hacerlo de esta manera. Y la otra es sumando. Recuerden que dijimos lo siguiente. A ver, esto es interesante. Dijimos que x es igual a x1 más x2. Entonces yo puedo sumar estas dos y me va a dar el valor aquí correspondiente. Bueno. Veremos aquí la gráfica con esto. A ver. Voy a... No, ya está ahí. Ya.
Vamos a graficar estas ecuaciones. A ver, no importa. Ya. Bueno. Estamos graficando X versus tiempo. X versus tiempo. 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 Y aquí X en metros, que está muy lejos. Bueno. Dibujamos el eje de coordenadas rectangulares. En el eje X, aquí está. X. Aquí está el tiempo y aquí está la posición. X en metros. Aquí está. X en metros. Bueno, con color rojo, la primera gráfica. O sea, esta tabla vamos a llevarla a la gráfica correspondiente. Esa tabla. Entonces, notamos que cuando ya. Cuando el tiempo es 0, X vale 3,46, por aquí. Bueno, un poquito más así. Cuando vale 1, 3,85. Ah, otra cosa. La amplitud de 1 es 4. O sea, ningún valor de X en la ecuación 1 puede ser más de 4. Solamente hasta 4. O hasta menos 4. No puede pasar de estos valores, porque la amplitud es 4. Ya, continuamos. Llevando los valores de la tabla a la gráfica. Cuando vale 1, 3,85. Uy, casi 4. Cuando vale 2, 1,89. Seguimos. Cuando vale 3, menos 1,2. Cuando vale 4, 3,5. Cuando vale 5, 3,77. Cuando vale 6, menos 1,68. Cuando vale 7, 1,42. Bueno, entonces, la curva debe llegar a 4. Voy a dibujar la curva, esta. Es la curva de posición versus tiempo del primer movimiento oscilatorio. Y se repite. La gráfica de X1. La otra, que hemos dibujado con color azul, la amplitud es 6. Entonces, ningún valor puede pasar de A. Vamos a hacerlo con azul.
ningún valor debe pasar de 6. De 6. Lo mismo. Ahora hacemos la gráfica de... Ahora sí. Estos valores que se han obtenido para X2 con los respectivos tiempos que están aquí. El tiempo 1, 2, 3, 4, etc. Con estos tiempos. Lo propio haremos con color azul. Cuando el tiempo vale 0, para el movimiento 2, X vale 5,19. Cuando el tiempo vale 0, 5,19. 4, 5, aquí. Para 1, 1,46. Para 2, menos 3,15. Para 3, menos 5,8. Para 4, menos 5. Para 5, menos 1,2. Para 6, 3,44. Para 7, 5,92. Para 8, 2,81. Bueno, que nos pasamos. Bueno, el otro no dice, no importa. Entonces, unimos estos puntos y es el movimiento oscilatorio 2. Como dije, tiene que llegar siempre a 5, o perdón, a 6, que es la amplitud. Aquí lo propio. Este es el movimiento oscilatorio 2. La resultante era 8, creo que era 8,7, bueno, no me acuerdo, pero era más de 8. Entonces, 8,7 por aquí. Hasta ahí debe llegar la resultante. Lo voy a hacer gráficamente. 6, 7, 8. Gráficamente. Voy a hacerlo gráficamente aquí. Ustedes lo comprueban con la ecuación. Por ejemplo, para tiempo 0, X1 es positivo, más de 3. Y X2 es positivo, más de 5. Entonces, 3,46 más 5,19, ¿cuánto da? 8,65. Muy bien. 3,46 más 5,19. 8,65. Evidentemente, el punto de la superposición está aquí. 8,65. Por aquí. Aquí también se suma 3,85 más 1,46. $5,31. Está por acá. Y así sucesivamente. Aquí para 2, uno es positivo y el otro negativo. El negativo es más de 1, 2, 3. Bueno, claro, está bien. Para 2. Sale negativo. 1,89 menos 3,15. 1,89 menos 3,15.
sale menos 1,26 por acá. Aquí los dos son negativos. Estará por acá. Aquí también. Y así sucesivamente se va a ir calculando la gráfica correspondiente. Esta curva que salga es X. Es X. Irá así, etc. Me cansé. ¿Lo completan, por favor? Dibújenlo, cópienlo. Vamos a quedar aquí. Esta es una práctica que ya hemos visto en cinemática. Esto lo pueden completar. La gráfica de cada movimiento en la misma gráfica. Eso es. De X1, de X2 y de la X resultante en la misma gráfica. Eso es. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, antes de terminar? Ingeniero, disculpe, ¿el jueves directo va a ser examen oral? Pues un repaso de Ok. cinemática dinámica. Un repaso. No es, el examen es de aquí todavía 3 semanas. Ok, es que teníamos esa duda, como dijo examen, ya no No, comprendí. no, es un repaso porque, claro que vale una calificación, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a llamar a alguien. Si no está, ni modo. Y si está y contesta bien, es el cinemática, dinámica, energía, definiciones, leyes, fórmulas y los principios éticos, por lo menos 3. Es un repaso. ¿Podría repetirlo, Inge, por favor? ¿Perdón? ¿Podría repetir lo que va a entrar, por favor? Lo que hemos avanzado hasta aquí, cinemática del movimiento armónico simple, dinámica, energía, periodos y superposición. Gracias. Este documento no se va a olvidar de enviarlo, Inge, por favor. Claro, enseguida, Gracias. esto que acabo de hacer, enseguida se los envío porque, además, este es un apunte, como están viendo, muy resumido, corto, pero claro. Pero más importante que lean el libro, siempre es mucho más conveniente, el libro de Alonso Pin, el tema de oscilaciones y de superposición, está muy bien explicado en el libro de Alonso Pin, volumen 1. ¿Todos están inscritos ya en la materia o falta alguno que se inscriba? Yo todavía no, ingeniero. Barja. Está complicado. ¿De qué grupo? Ingeniero, ¿podría mostrarme la gráfica una vez más o ya lo borro? Se borró. Se borró la grafiquita. Pero no hay problema, con los datos ustedes pueden graficarlos. Estos datos los ponen en la tabla y les va a salir la gráfica mejor que la mía porque me es un poco más difícil hacerlo aquí con un mouse que hacer en el pizarrón o en el cuaderno. Lo hacen ustedes. Bueno, hoy me fijé en el grupo G1, hay 25 inscritos, yo no sé por qué el decano está tacañando. Ojalá que se inscriban. Mañana es el último día de adición, creo, de materias. Ojalá que se inscriban. Estén atentos. Ingeniero, yo inscribí, pero no me agregaron al grupo oficial y no sé a quién tengo que hablarle para que me agreguen. ¿A qué grupo? Al G1. Al G1. Es Alejandra González, la compañera que me ayuda. Alejandra González. Sí, le hablé a ella, pero creo que no lo vio mi mensaje. A ver. Tendría que entrar entonces al grupo G1. ¿Y cuándo se añadió? Ayer a las 2:30. ¿Pero estuvo pasando clases o no?
No, porque no había ni un link, o sea, no llegaba a los grupos que yo estaba. Qué pena. Qué pena me da. Por si acaso le sirva, aquí está el código de la clase del grupo G1. ¿Lo puede ver? Hola. Sí, recién me pasaba el de laboratorio igual. S77DUQG. Bueno, con eso espero que se inscriba. Gracias, ingeniero. ¿Listo? Una pregunta, ingeniero. En ese libro que recomendó ahorita de Adolfo Quiñez, ¿también se pueden encontrar algunos ejercicios para poder practicar? Hay problemas y hay problemas de surdos también. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. Sí. Bueno, que les vaya bien. Nos vemos Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. el jueves. Chao, chao. Ese está más a prueba que yo. Chao, chao. Que les vaya